de los grandes reclamos que se le han hecho al gobierno federal es que entre la ciudadanía pues, pensamos que se pudo haber hecho más, ¿no? Frente a a cómo iba incrementando la velocidad de los vientos en Otis, ¿no? Empezó siendo una tormenta tropical, acabó siendo un huracán categoría 5. Y pues digamos, es un proceso que se sigue, no puedes verlo en un satélite, hay muchas instituciones que siguen este tipo de cosas, y no como un sismo, ¿no? Que de repente te cae y pues como te tocaba. Entonces, como uno no sabe de esas cosas, tenemos con nosotros al doctor Elías Morelo Brizuela. Él es exsecretario de Protección Civil aquí en la Ciudad de México y miembro honorario del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Doctor, ¿cómo está? Carlos, bien, te saludo con mucho afecto. Oye, mi estimado Elías, ¿cómo se puede llegar a tener, bueno, bien, crees, haciendo una especie de revisión somera de cómo se vio la reacción del gobierno federal, se siguieron exactamente los protocolos como se deberían de seguir en cuanto a una amenaza del estilo del huracán Otis? Bueno, es importante decir que se informó de parte del gobierno federal, se informó al gobierno estatal y al gobierno municipal de que venía un huracán que venía incrementando su fuerza. Aquí lo que debo decir, y es importante que se sepa, es que falta mucho todavía para tener una cultura de protección civil como deberíamos de tener en el país y en especial en las entidades federativas y en los municipios. Hay un instrumento que se llama Atlas de Riesgo. Este Atlas de Riesgo deben de tenerlo actualizado los municipios y deben de tenerlo actualizado las entidades federativas. El estado de Guerrero no tiene actualizado este Atlas de Riesgo. Y cuando viene la catástrofe, viene el desastre, lo primero que uno debe de mantener desde el punto de vista de la protección civil y desde el punto de vista de gobierno es algo que se llama gobernabilidad democrática. Sí. No se debe de perder esta gobernabilidad democrática. Esto consiste en tener controlada la situación y sobre todo evitar que se presenten actos de saqueo y de rapiña como fue los que vimos desgraciadamente en Acapulco. Fueron varias horas en donde estuvieron ausentes las autoridades estatales, las autoridades municipales, y esto jamás debe de pasar porque los riesgos se incrementan y no se siguieron los protocolos adecuadamente. ¿Cuáles son los protocolos que debieron de haberse seguido? En cuanto se avisa que viene un huracán de tal magnitud, ya de magnitud 2 en adelante, se tiene que hacer una serie de medidas. Se avisa a todos los hoteles, a todos los restaurantes, antros, inmuebles, etcétera. Todos deben de tener un programa interno de protección civil, todos deberían de tener en teoría brigadas de protección civil y se empiezan a hacer actos de limpieza, se quita todos los objetos que puedan llegar a ser con el huracán o con los vientos rápidos e intensos, ser proyectiles que puedan lastimar a personas o romper cosas, se quitan espectaculares, se quitan antenas parabólicas, se le avisa a los hoteles que las ventanas deben de ser protegidas con madera para evitar que se rompan y esto genere todo lo que acabamos de ver. Sabemos que esto no se llevó a cabo y entonces se perdió la gobernabilidad democrática y esto ocasionó que el daño fuera mucho mayor. Oye, Elías, ¿era viable esperar una evacuación de Acapulco en cuanto se supo a lo mejor que era categoría 2, Otis? ¿O era algo de, pues ya estamos aquí, salir va a ser más desmadre y mejor pues protejámonos? No, más que salir en una evacuación, se tienen que tomar medidas para proteger tu vivienda, es decir, se ponen maderas, se entabla, ¿no? Se ponen así tablas, sobre todo en las ventanas, para evitar que el viento entre con fuerza, y eso sí, se preparan brigadas en toda la ciudad para poner albergues, para ir a ayudar a la gente más desprotegida. A ver, cuando tienes el Atlas de Riesgo, tú tienes identificado dónde hay lugares de alto riesgo donde la gente vive. Entonces tienes que enviar a las brigadas, ahí sí, a evacuar a esas personas, las personas que viven
en zonas de laderas, por ejemplo, o las personas que viven cerca de los ríos o personas que viven en sitios que ya están identificados como de alto riesgo, deben ser inmediatamente evacuadas, cosa que tampoco se hizo. Y todavía no sabemos el número exacto de personas que han perdido la vida hasta hoy. Sí. Oficialmente son 45 personas que han perdido la vida, pero oficialmente también se sabe que hay 48 personas que permanecen desaparecidas y todavía no tenemos hasta el momento un número de víctimas, de desaparecidos y de lesionados exacto. Doctor Elías Moreno, muchas gracias, secretario de Protección Civil aquí en la Ciudad de México. Le agradecemos mucho, digo, por esta iluminación, ¿no? Porque digo, pues uno no tiene ni idea, ¿no? Muchas gracias y pues nada, buena noche. Carlos, con mucho gusto, me despido del auditorio con mucho afecto. Gracias.